Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con Guerra del Anillo, que recordando un poquito el vídeo anterior, pues hubo una gran batalla que lo tenemos por aquí, ¿veis? Vale, lo tenemos por aquí, que fue en Minas Tirith, que casi la sombra pues se hizo con el poder en 2 turnos. Bueno, en 2 turnos no, sino en 2 rondas. Le faltó el pelo de un calvo para conseguirlo. Por lo demás, la comunidad se sigue moviendo, sigue estando a la sombra. No sabemos en qué dirección van, sabemos que tienen 5 puntitos de movimiento, aún sigue almacenando movimiento. Y mientras la sombra pues intenta hacerse ya con el control de las zonas, porque si no, se le va de madre. Se le va de madre esto. Fenomenal, pues entonces vamos a continuar, vamos a lanzar los dadetes. Vamos a coger los dadetes de la sombra y después ya robamos las cartitas, ¿vale? Venga, pues rescatamos los dadetes. Acordaros, en el vídeo anterior teníamos por parte de los pueblos libres o de la comunidad se había movido 3 veces, con lo cual uno de los dados se va a tener que mantener ahí, así que este le vamos a dejar. Así que nada, venga, vamos a lanzar los dadetes, vamos a ver qué pasa con la sombra. Vamos a ver, lanzamos los dadetes. Y sale ni un solo ojo más. Madre mía. Madre mía. Qué mal. Qué mal por parte de la sombra. Porque necesita ojetes. Necesitaba ojetes para poder ir a por la comunidad. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algún apaño. Como llevar un Nazgûl donde están donde está la comunidad, y así por lo menos va a tener un +1 a la hora de detectarlos. Vamos a ver qué es lo que sale en los dados de los pueblos libres. Vale, solamente un movimiento, pues tampoco es gran cosa, pero bueno, un puntito de movimiento, y al final, gota a gota, pues se va haciendo el río, ¿sabes? Y tenemos por aquí, pues mirar, para poder ir bajando el resto de personas, el resto de ejércitos a la guerra, que eso es importante. Bueno, fenomenal. Pues ya tenemos esto. Ya tenemos esto por aquí. Pues, ¿quién va a empezar? Bueno, pues va a empezar, ya sabemos, los pueblos libres, y los pueblos libres van a elegir el dadete para mover a la comunidad. Así que lanzará un dadete. Vamos a ver. Vale, sale un 5, con lo cual no es localizada la comunidad se sigue moviendo uno más, ya tiene 6 puntitos de movimiento, así que poco a poco la comunidad pues se va acercando cada vez más a Mordor, y esto es un problemón, ¿vale? Esto es un problemón serio. Bien, ¿qué va a hacer ahora mismo? Espera, dame un momento que voy a mover así un poquito la cámara y lo vemos un poquito mejor. ¿Qué va a hacer entonces la sombra? Bueno, pues tenemos varias opciones. Tenemos que ir a por puntos, ¿vale? La sombra tiene que ir a por puntos sí o sí. Vamos a intentar ir a por Lórien, que se da 2 puntitos. Vamos a terminar de masacrar a la gente que está en Minas Tirith, que eso es importante. Y además, pues yo que sé, iremos por Pelargir, que está en la parte sur, ¿vale? Está un poquito más abajo. Aquí no lo estáis viendo, pero bueno, está un pelín más abajo. Y bueno, intentaremos enfrentarnos aquí, no sé, vamos a ir viendo poco a poco las estrategias, porque no lo tengo muy claro, excepto lo de Minas Tirith, que eso sí lo tengo claro, pero el resto no. Pues entonces, vamos a luchar, vamos a coger, bueno, antes de coger nada, vamos a robar cartas, que se nos olvida aquí todo, ¿vale? O sea, he jugado esto y no he robado ni cartas. O sea, es que se me va la olla, Dios. Es que se me va la pinza. Cogemos 2 cartas por parte de los pueblos libres. Dice Imrahil de Dol Amroth. Recluta una unidad de Gondor, regular o élite, y un líder de Gondor en Dol Amroth. Esto está muy bien. Dol Amroth. Este está súper bien, de hecho, esta posiblemente me la quede. Y el desafío del rey, juégala si Trancos Aragorn está con un ejército. Nada, este no. Ataque imprevisto, juégala si algún líder de los pueblos libres o algún compañero participa en la batalla. Añade a la tirada de combate, haz un ataque adicional de tantos dados como tu liderazgo, hasta un máximo de 5, y aplica el resultado inmediatamente. Joder, este está muy bien. Esta carta está fenomenal. Vamos a ver cuántas cartas tenemos.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que quitarnos de una. Juégala si algún compañero participa. Mira, me voy a quitar de esta, ¿vale? La compañía gris. Ya está. Venga, la compañía gris que se descarga. Y vamos ahora con la parte de robar 2 cartas por parte de la sombra. ¿Qué tenemos por aquí? El Balrog de Moria. ¡Buah! Esta está fenomenal. Daño de Durin. Juégala si el ejército defensor está en un rango de 2 regiones de Moria. De 2 regiones. Pues mira, sí. Pues sí. Buah, este va a venir súper bien. Súper bien, porque este puede atacar a... ¡Puh! Esta está súper bien. Porque fijaros que aquí está 2 regiones. No está una. ¿Por qué no está una? Porque aquí tiene una línea negra. Con lo cual, pasaríamos 1 y 2. Serían 2 regiones de distancia, ¿vale? 2 regiones de distancia. Pues... Vamos, yo entiendo que eso serían 2 regiones de distancia, no una región. Porque hay que pasar por 2 sitios. Vale, y este que es Gran Oeste, que si después de retirar las bajas de la tirada de combate y la repetición de tirada del líder, tus unidades de ejército son al menos el doble de unidades de ejército enemigas, causa un impacto automático. Bueno, este viene súper bien. Esta viene súper bien. Gran Oeste. Vale. Pues venga, ¿cuántas cartas tiene? Pues son 2, 3, 4, 5 y 6. Mirad, tiene las justitas, con lo cual, fenomenal. Bien. Pues venga, ahora sí, turno del ejército de los malos, de la sombra. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser, pues a ver, ¿reclutamos o atacamos? Ataca con ejércitos. Creo que vamos a atacar. Yo creo que sí, vamos a hacer el ataque y lo dejamos ya todo apañado. Venga, pues entonces vamos con Sauron, que va a reclutar. ¿Y qué va a reclutar? Bueno, a ver dónde puedo poner esto, vamos a dejar por aquí. ¿Qué va a reclutar? Bueno, pues va a reclutar un Nazgûl, ¿vale? Un Nazgûl que lo vamos a poner aquí en Moria, porque tiene que ponerse en lugares que sean baluartes de Sauron. Y vamos a reclutar ahora una unidad regular para aquí, ¿vale? Para Orthanc, o como queréis llamarlo. Venga, fenomenal. Pues ya con eso hemos terminado. Sería turno de los pueblos libres. Los pueblos libres de momento se van a reservar. Van a esperar, porque va a observar qué es lo que va a hacer el jugador de la sombra. Venga, pues el jugador de la sombra continúa y va a continuar, en este caso, ¿vale? Seguir reclutando. ¿Y qué va a reclutar? Va a reclutar un élite aquí, ¿vale? Un líder, va a reclutarlo aquí y ya lo tiene apañado. Vale, esto nos daría una unidad de élite, que lo tenemos puesto ahí. Fenomenal, eso le vendrá muy bien para hacer un futuro ataque aquí a Vados del Isen. Vale, estoy mirando, esto es una fortaleza normal y corriente, ya está. Y listo, se pueden retirar aquí. Vale, perfecto, perfectísimo. Vale, pues vamos a ver qué más cosas van a poder ocurrir aquí, qué más cositas van a ocurrir. Pues, a ver, cositas guays. Turno de el ejército de los pueblos libres. ¿Va a hacer algo? De momento no, se mantiene a la espera. Fenomenal, pues entonces va a jugar un dadete el jugador de la sombra para utilizarlo para ir al ataque, ¿vale? Aquí tenemos, este dado nos permite ir al ataque o bien reclutar. Pues va a atacar. ¿Y dónde va a atacar? Bueno, ya sabemos que tenemos por aquí en las Minas Tirith a puntito de caramelo. Pues vamos a ello.
Bueno, pues tenemos aquí Minas Tirith a puntito de caramelo, tenemos aquí tres unidades nada más, no es mucho, pero solo le queda una unidad al jugador de los pueblos libres que, como se ha eliminado, pues salió muy buenas. O sea, esto ya lo daba por perdido, evidentemente, el jugador de los pueblos libres. Pues vamos a ver, vamos a elegir cartitas a ver qué se puede jugar para poder realizar pues este último ataque a esta fortaleza. Bueno, pues los pueblos libres no van a jugar nada y en cambio la sombra va a jugar esta carta que es ambos ejércitos añaden 1 a todos los dados de su tirada de combate y de repetición de la tirada del líder. Así que fenomenal. Pues venga, vamos a tirar por los pueblos libres. Va a 6-6, acordaros. Vamos a ver. Vale, sale un 6, con lo cual ha sido impacto pues más que de sobra. Vamos a relanzar 2 dadetes, aunque tenemos 3 Nazgûl, pues solo podemos lanzar 2. Sale pues otros 6 más, con lo cual sería otro impacto, más 1. Bueno, pues aquí no habría nada que hacer. Venga, y ahora vamos con este señor que está solito, que va con 5 o más. Vale, sale un 6, con lo cual un impacto, no hace falta repetir tirada. Y bueno, pues aquí recibe un impacto este monigote. Y este de aquí que se va para su casa. Y este líder que se retira del juego también, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues ahora vamos a ir aquí al tablero, que os voy a mostrar qué es lo que va a suceder. Primero os enseño esto de aquí, ¿vale? Primero de todo, tenemos que ver, aquí, veis que vienen, ahí, veis que vienen 2 puntitos, significa que va a ganar 2 puntos de victoria, así que 1 y 2, ya se ponen 3, ya que a veces está más cerca de los 10 puntos necesarios para poder ganar. Fenomenal. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues fijaros, este ejército que le tenemos aquí, pues ya le movemos hasta Minas Tirith. Así que ahí se quedan todos en Minas Tirith y estos quedan ahí como refuerzo de más, que él ya los iré moviendo. E iré, bueno, pues intentaremos ir a por Rohan o yo que sé, alguna historia más. A lo mejor vamos también aquí a por Pelargir, que sería interesante, y Dol Amroth también es muy interesante. Porque con esto aquí tendríamos ya otros 3 puntitos que podría tener la sombra. Ahí vamos, a tiro piedra. Lo tiene a tiro piedra. Fenomenal. Pues venga, vamos a continuar. Pues visto cómo está el panorama de esta parte sur, el jugador de los pueblos libres va a jugar este dadete de reclutar. No se va a complicar la vida y va a poner aquí en Dol Amroth, va a darlo todo, ¿vale? Va a poner aquí un ejército, vamos a ver si doy con ellos, sí, lo tengo por aquí, vamos a reclutar este de aquí, ¿vale? Que sería un élite, o podríamos reclutar un líder, no, un élite, mejor un élite, porque un élite nos va a permitir bastantes cositas guays. Dol Amroth, tenemos 1, 2, 3, 4, podríamos reclutar uno más porque esto es una fortificación, una fortaleza, un baluarte, como queréis llamarlo. Nos podría salir bastante guay, ¿vale? Venga, pues entonces ya con esto ha terminado el jugador de los pueblos libres. Vamos con el jugador de la sombra, que el jugador de la sombra evidentemente pues va a moverse. Bueno, más que moverse, va a realizar... Bueno, sí, va a moverse, qué leches. Espera un momento, pues en vez de utilizar vamos a utilizar el de personaje, que es para mover a esto de aquí, que es mover, jugar una carta de evento, mover servidores, líder, atacar con ejércitos. Este podría atacar aquí, pero para poder atacar primero... Ah, bueno, sí, puede atacar aquí sin problemas. Pelargir no es una fortificación, no hay que moverse, simplemente es atacar. Pues es lo que va a hacer, va a realizar un ataque, ¿vale? Va a utilizar este dadete de aquí y va a realizar un ataque. Venga, pues va a realizar un ataque y vamos a ver qué es lo que sale en los dadetes. Perdonad que lo estoy moviendo así en caliente. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos una ciudad, ¿vale? Como es una ciudad, no es un baluarte como tal, con 5 o más podrían dañar aquí, bueno, 5 o más. Como es una ciudad, como he dicho antes, se requiere de 5 o más, perdón, de 6 o más en la primera tirada y después ya a partir de ahí 5 o más.
Pues a ver, tenemos por aquí 2, 4, 5, 6, 7, bueno, pues suficientes. Vamos a ver, aquí tenemos solamente uno, con lo cual, bueno, pues vamos a ver si jugamos alguna carta de estrategia, que en este caso lo dudo, porque no tenemos, bueno, es que no tenemos nada así interesante para jugar, y menos para una ciudad tan pequeñita no va a compensar. Así que ninguno de los dos va a jugar carta. Va a tirar, vamos a ver, va a tirar, vale, sale un 6, con lo cual ya hace un impacto de por sí. Y vamos a ver qué hace el pueblo, los pueblos libres. Van a lanzar solo un dadete, con un 5 sería suficiente para poder impactar. En este caso ha salido un 4, con lo cual nada, va a causar baja. Pues causa baja, así que este se va para su casa. Y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, que estos simplemente van a avanzar, va a avanzar con toda la caballería por aquí. Raca, ¿vale? Avanzan por aquí, todos excepto uno que se va a quedar. Y bueno, aquí preparándose para el gran asedio de Dolan Roth. Del gran asedio, bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa. Muy bien, pues venga, turno de los pueblos libres. ¿Qué van a hacer los pueblos libres? Pues los pueblos libres lo que van a hacer, va a seguir reclutando, ¿vale? Va a reclutar un líder. Así que va a coger un líder de la bolsa, que no sé dónde la he puesto, por aquí la he puesto yo, la bolsita. Acordaros que las bajas que se vayan produciendo por parte de los pueblos libres no se recuperan, ¿vale? Quedan de manera permanente, bueno, quedan de baja de manera permanente. Entonces vamos a ponerlo en Dolan Roth. Ya sé que no lo estáis viendo. Vamos a hacer así, ¿vale? Y lo tenemos listo, por lo menos que puedan repetir alguna tirada. Que puedan repetir alguna tiradita. Fenomenal. Pues vamos a ver, turno de la sombra. ¿Qué va a hacer la sombra, tío? ¿Qué puede hacer la sombra? Bueno, la sombra puede hacer muchas cosas. La sombra puede hacer cantidad de cosas que puedes flipar en colores. Por ejemplo, aquí puede atacar a Lorien, perdón, no Lothlórien, a Lorien. Estos pueden intentar atacar aquí, a estos de aquí, sin problemas. ¿Vale? Podría atacarlos. Si los ataco, el problema es que van a bajar un espacio, Rohan. Uno por invadir y otro por atacar. Entonces bajarían 2 espacios para que pudieran entrar en guerra. Y si entran en guerra, evidentemente van a poder reclutar. Pues es que no me queda otra. Porque yo necesito por lo menos estos dos. El abismo de Hel. Vale, pues venga. Se van a mover, ¿vale? Se van a mover todos estos. Se van a mover hasta aquí. ¿Vale? Sí, se pueden mover, no hay ningún problema. Y ya por el hecho de haber invadido esto, se van a activar y van a bajar un espacio. Bueno, a ver, vamos a hacer este de aquí, ¿vale? Moverse no se pueden mover como tal, porque primero hay que declarar el ataque y una vez que ya se haya vencido es cuando se hace el movimiento. Así que estos de aquí van a atacar a estos de aquí. Bien, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues fijaros. Tenemos por aquí a Rohan, ¿vale? Dame un momento que estoy en mala posición. Ahora lo enseño, dame un segundín. Pues lo tenemos por aquí Rohan que se va a activar y va a bajar una casilla porque han invadido pues su zona, ¿vale? Sus terrenos. Entonces, venimos por aquí y atacamos. Bien, ahora aquí sí que sí, va a ser con 5 o más, va a atacar y poca chicha va a poder hacer Rohan. La verdad es que muy poca chicha. Venga, lanzamos 5 dadetes. Sale 3 5. O sea, 2 5 y un 6. Madre mía, qué pedazo de tiradas está haciendo la sombra, ¿eh? Pero impresionante. Vale, pues ahora van los pueblos libres. Los pueblos libres lanza 2 dadetes. Con un 5 sería suficiente. Ya esto sería un impacto. Y poder repetir una tirada que con un 4 que ha salido. Pues mirad, otro impacto que ha salido. Pues
2 5, pues nada, pues 2 que se van a ir para su casa. Fenomenal. 2 que se van a ir para su casa. Y estos que se van a venir aquí. Por cierto, he visto algo que he cometido un pequeño fallo. Vale, estos se retiran. Y como ha habido ataque, mirad lo que va a pasar. Que va a bajar esto. Vale, esto va a bajar una casilla. Dirección hacia la guerra. Venga, pues el jugador de los pueblos libres no va a esperar más y va a utilizar su último dado para utilizar esta carta que dice que recluta una unidad de Rohan regular o de élite y un líder en Edoras o en una región de Rohan. Por cierto, después de usar el dado de acción de evento, vale. Venga, pues entonces vamos a coger aquí reclutar en Rohan. Vamos a ver si tengo yo por aquí esto a manubrio. Rohan, sí, lo tengo aquí. Tenemos reclutar Rohan élite, que vamos a coger un élite. Vale, lo vamos a poner en Edoras. Y además, y un líder en Edoras también. O en una región. Recluta una unidad de Rohan regular o de élite y un líder en Edoras. O en una región. Pero aquí no me dice, o sea, recluta una unidad de Rohan regular o élite. Vale. Y un líder o sea, que yo puedo ponerlos todos en el mismo sitio. Venga, pues el líder, este líder que se va a poner también en Edoras. Fenomenal. Pues bueno, vamos entonces ya con los pueblos libres. Esta carta ya la podemos retirar. Y además de retirar, vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que hace el jugador de... Ah, por cierto, como hemos jugado un dado de evento, hay que hacer lo que dice la carta de Gandalf, que dice: guía, después de usar un dado de acción de evento para jugar una carta de evento, puedes revelar inmediatamente una carta de evento del mazo del mismo tipo de esa carta. La verdad es que es súper redundante, ¿sabes? Pero bueno. Venga, pues robamos la cartita, los hombres del rey Brand. Venga, pues fenomenal. Vale, pues vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora con este hombre? Pues mirad, vamos a hacer una cosita súper guapa. Vamos a utilizar este dadete, ¿vale? Este dadete, que es para jugar un evento, y vamos a jugar este evento de aquí, que nos dice: la loseta especial de búsqueda del antro de ella, la araña, ahora está en juego. Añade la loseta a la reserva de búsqueda cuando la comunidad esté en el marcador de Mordor. Bueno, esto ya lo veremos cuando lleguen a Mordor. Pues tenemos que buscar la losetita esa. Tengo un momento que va por ella. Lo tengo por aquí, como estáis viendo, y esto va a una tacita opaca o donde vosotros queráis. Yo lo tengo guardadito aquí, pero hasta que no llegue a Mordor, este no puede entrar en la bolsa, ¿vale? Todo lo que salga en la bolsa, menos que sean ojos, que tendrían que volver, el resto pues se irían descartando. Está teniendo buena suerte la comunidad y de momento solo salió un impacto, si os acordáis, nada más que un impacto, con lo cual han tenido una potra del copón, porque normalmente esta bolsita suele estar bastante más vacía, pero han tenido mucha suerte, no han podido ser localizados ni nada por el estilo. Y bueno, lo dicho, cuando entre en Mordor vemos que esto tiene que ir dentro y ya continuamos con la batallita y con las historias. También hay que decir que el jugador de los pueblos libres podían haber cogido dos dados más de acciones, pero de momento les está yendo bastante bien solo con 4 dadetes, o sea, están teniendo una potra del copón. Así que nada, venga, seguimos con la sombra. La sombra lo que va a hacer, va a intentar, vamos a ver qué es lo que va a poder hacer. ¿Qué va a poder hacer? Lo suyo sería mover un líder, jugar una carta de evento, mover servidores.
Podríamos intentar atacar Lorien, a ver si tenemos suerte, y le hacemos aquí un destrozo. Le podríamos hacer un destrozo. Vale, si atacamos con estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 3. 6 contra 3. Que en realidad serían 7 contra 1, 2. O sea, 1, 3, 5. Uf, está complicado, ¿eh? Está complicado. Está muy difícil esto. Pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Y activaría a los elfos. Pero bueno, los elfos ya estaban activos y ya estaban en guerra. Con lo cual, lo mismo da. Y a ver qué es lo que pasa. Venga, pues vamos a atacar Lorien. Ya está. Lorien, bueno, pero es que Lorien es un baluarte. Lorien es un baluarte, con lo cual no me va a compensar porque solo tenemos aquí un élite. Nada, no me voy a arriesgar de momento. Voy a tener que reclutar más. Voy a tener que reclutar, sí. Bueno, pues atacar no voy a poder. Mover. Pues mirad lo que voy a hacer. Mover servidores. Mueve a todos los Nazgûl, incluyendo al Rey Brujo. Pues fijaros lo que voy a hacer. Voy a utilizar este de personaje para mover al Nazgûl. ¿Y dónde lo voy a mover? Lo voy a mover donde está la comunidad. ¿Vale? Esto es lo que tenía que haber hecho. A ver, un momentito que no lo estáis viendo. Vale, ahora sí lo estáis viendo por aquí. Esto es lo que tenía que haber hecho hace ya mucho tiempo, porque si os fijáis, es que la comunidad se nos ha ido, vamos, pero se nos ha ido de madre. Y gracias a tener esto aquí, pues ya por lo menos con un 5 o más, pues ya puede ser localizada, ya podemos ver dónde está la comunidad. Es que con 6 era muy complicado, encima con la mala suerte que ha tenido la sombra para esto, malo, malo, malo. Bien, pues vamos a mover ejércitos. Vamos a hacer movimiento de ejércitos y yo creo que con eso vamos a ir ganando cositas guays. Entonces, ¿qué ejército vamos a mover? Pues fijaros. Vamos a mover esto así, perdón, lo vamos a mover así en caliente y vamos a mover este ejército, ¿vale? Que es, por cierto, que es con este dado que nos queda de la sombra. Movemos este ejército aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fenomenal. Y este que se queda aquí solito. Y ahora vamos a mover... Podemos mover este ejército. O este ejército. ¿Lo podemos traer aquí? ¿O qué hacemos? ¿O qué hacemos? O movemos este hasta aquí. No, si la cuestión no es mover ese hasta ahí. La cuestión es traer ejército hasta aquí. Claro. Pues venga, tengo por aquí este ejército, lo voy a mover hasta aquí. ¿Cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesitaría 4 más para poder atacar aquí. A lo mejor no me compensa esto, ¿eh? Es posible que no me compense. Podría atacar 3 veces. Y a lo mejor estos sí podría traer aquí. A ver. No, voy a dejarlos todos estos aquí. Y ya me iré moviendo por esta zona. Porque por aquí no se puede mover. Si os fijáis hay franja, hay línea negra, que eso significa que esta frontera no se puede cruzar. Pues podría venirme hasta aquí, hasta intentar ir hasta Folde. Y yo qué sé, ya iremos viendo, a ver cómo lo apañamos. Vale, pues he movido un ejército. Vamos a mover estos de aquí.
¿vale? Voy a intentar atraerlos hacia este lado y ya no podemos realizar nada más. Así que con esto pues ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer y pues ya estaría, ¿vale? Resolución de las acciones ya están y ahora comprobación de victoria, nada. Está a 3 puntos de victoria el jugador de la sombra y poquito más podemos hacer. Así que lo vamos a dejar aquí. Espero que lo estéis disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo. Espero que os esté molando el juego, por lo menos que veáis cuál es su funcionamiento. No es difícil, como veis, es un juego bastante sencillote, pero tiene su miga, ¿vale? Es un juego de ajedrez muy avanzado. Ya lo he dicho varias veces, que este es igual que el ajedrez, bastante avanzado, pero, joder, está súper bien. A mí me gusta mucho este juego, me gusta muchísimo. Así que nada, a ver si para el próximo turno la comunidad puede avanzar un tanto más y ya que lleguen a Mordor, en lo que estos están luchando ya por conseguir terreno, al fin y al cabo, porque al fin estos se están centrando más en conseguir terreno que en descubrir a la comunidad, porque ya habéis visto que ha cogido carrerilla, y los pueblos libres están más pendientes de que la comunidad llegue a Mordor que realmente fortalecerse, aunque debería fortalecerse antes, pero bueno, que fortalecerse. Vamos a ver, entonces, si tenemos ya 6 puntos de movimiento, podrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, podría llegar hasta aquí, 6. Necesita 4 puntitos más de movimiento. Necesita 4 puntos más de movimiento. Con 4 puntos más podrían llegar ya a Gorgoroth. Bueno, lo iremos viendo. Fenomenal, venga, lo vamos a dejar aquí. Gracias por estar aquí, gracias por seguirme. Y los que no, por favor, suscribiros al canal completamente gratuito y nos ayudáis un montón para poder continuar con este gran proyecto y poder traeros cosas guapas como esta. Y ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en Threads, en TikTok, estamos en todos lados. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!